Continuamos con nuestro último invitado. Nuestro último invitado es el doctor Juan González Grima. Lo conocerán como doctor Poppy. Es un médico cardiólogo, colega mío. Además es ecocardiografista y es director de un centro médico en Córdoba, el Medical Center. Es comunicador en salud y autor de El precio de la bata blanca. Este libro que tristemente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de nuestro lanzamiento, lo he leído un tercio, pero lo voy a terminar y vamos a hacer un live en vivo. Te comprometo, Pops, para eso porque tiene información muy interesante. Pops, le digo Pops para quienes no lo conocen, es un gran amigo y escribe muy al hueso. Él tiene una forma de decir las cosas que es muy tajante, muy práctica, muy precisa. Entonces, gracias, Poppy, por estar acá, amigo. Vamos a hablar de hipertensión, si te parece. Hola Juan, ¿cómo andas? Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Un orgullo estar acá hablando con ustedes y gracias por la buena onda como siempre. Al contrario, un placer. Hace rato que nos debíamos, ¿no es cierto? Sí, sí, el tiempo nos está haciendo un amigo últimamente, hay poco tiempo, pero vamos a Vos aprovechar. dijiste, vos dijiste. Pops, vamos a hablar de hipertensión, ¿te parece? Sí, sí señor, sí señor, me Bien. encantaría. Poppy, ¿qué es la hipertensión? ¿Cómo vos les explicás a tus pacientes en el consultorio la diferencia? Por ejemplo, yo siempre trato de hablar de presión alta e hipertensión para que la gente entienda. ¿Hay alguna diferencia entre la presión alta y la hipertensión? Totalmente, y de hecho el mayor miedo que tienen las personas es a la presión alta generalmente. Porque por algún motivo, por el que sea, llegan a tomarse la presión arterial, que culturalmente está como instaurado. No sé si te ha pasado con familiares o amigos, incluso antes de ser médico, que la mayoría de las personas lo primero que se preocupan es en la presión arterial con algo de razón, porque la hipertensión arterial como enfermedad es el factor de riesgo modificable más importante de todos, por lejos, pero por lejos. El tema es que tener hipertensión y tener presión elevada eventualmente no es lo mismo. Nosotros tenemos situaciones normales y fisiológicas en las cuales nuestra presión arterial se eleva, por ejemplo, durante la actividad física, durante un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, durante un episodio de estrés, que es la mayoría de las veces genera estas pequeñas elevaciones de presión arterial que confunden en las personas. Se elevan, por ejemplo, durante las relaciones sexuales. Se elevan, por ejemplo, en situaciones de dolor, en situaciones de fiebre también puede pasar lo mismo. Y que la presión arterial se eleve un ratito no quiere decir que seas hipertenso. Yo siempre doy este ejemplo. Yo no soy hipertenso, estoy 100% seguro de eso. Pero si de repente salgo del consultorio conduciendo mi auto y en la esquina tengo un accidente de tráfico y la otra persona no tiene seguro y me destruyó el auto y estamos todos nerviosos, si alguien me toma la presión arterial en ese momento, voy a tener la presión arterial mucho más alta de lo que normalmente la tengo. Y sería un error catalogarme como hipertenso y sería un error tratarme como un hipertenso cuando en realidad no lo soy. Es decir, una presión arterial elevada transitoriamente no es hipertensión. La definición de hipertensión arterial es la presión arterial alta de manera persistente. El hipertenso está con la presión alta casi todo el tiempo o todo el tiempo. Yo creo que ese es el resumen para dejar de hipertensión sin lugar a dudas. Sin duda, Pops. Vos sabés que yo siempre le digo a la gente, a mí me preocupa mucho cómo actúan ciertos colegas, no menciono a nadie en particular, pero ocurre, por ejemplo, lo siguiente, más de uno le habrá ocurrido. Eh, Estás en un velorio, murió un familiar, un ser querido, vos estás nervioso, no es el momento de tomarte la presión, no lo es, Sí, está mal, te va a dar alta. Yo el otro día hice un experimento en vivo, la gente seguramente que lo puede ratificar acá, y me tomé la presión en vivo y tenía 150/90. Entonces yo le pregunté a mi público, ¿tengo que tomarme un losartán o un valsartán o una amlodipina o una furosemida intravenosa? Y la mayoría respondió no. Y entonces, ¿por qué cuando vas a la guardia con 150 después de que peleaste con tu pareja, cuando nació tu hijo, porque podés estar feliz también, o cuando te toman la presión en el gimnasio, que ahora se puso de moda, te dan un medicamento para la presión? Sí, es una respuesta normal del organismo. Y lo que la exactamente. gente tiene que entender es que un pico de presión, porque mucha gente también le pasa desde el desconocimiento que una tía, una abuela, un primo, un familiar tuvo un pico de presión y le dio una ACV. En realidad fue al revés, le Fue al dio una revés, ACV exactamente.
Le dio una Exactamente. ACV y le subió la presión como respuesta normal de su organismo. E El incluso pico de presión. los médicos en general tenemos que aprender la diferencia entre lo normal y lo normal, lo fisiológico y lo patológico, porque lo vemos mucho. Vos, Juan, me lo acabas de decir. ¿Cuántas veces sabemos de personas que van a una guardia y colegas que quizás no están del todo bien entrenados en esta diferencia entre fisiológico y patológico, terminan medicando y tratando absolutamente todo lo que no está dentro de rangos normales? ¿Te ha pasado un Justamente. montón de Sí. veces? Como si fuéramos una Y, cajita, Pops. Sí, ¿Entendés? exactamente, y no funcionamos así. El sentido común Exacto. en medicina suele ser mucho más infrecuente de lo que parece, mucho menos común de lo que parece. Un ejemplo también, ¿sabes cuál es? Bueno, el tema de las discusiones y el estrés que se toma la presión está alta es súper frecuente, pero ¿sabes cuándo lo veo mucho también en los episodios de vértigo periférico? Cuando una persona, en el contexto de una crisis de vértigo periférico, le toma la presión arterial. ¿Cómo le va a dar la presión arterial en contexto de un episodio de vértigo? Que estás con las cosas dándote vueltas, con náuseas, con vómitos, con miedo, con incertidumbre. Te va a dar re alta. Entonces, en ese momento, en vez de tratar consecuentemente el episodio de vértigo periférico, tratan la hipertensión, tratan el episodio de presión arterial que está Exacto. elevada. Y eso es un error Sí, tremendo, es un error tremendo. es Y ha bien generado común. también Ujú. desconfianza por parte de las personas para con el ámbito de la salud, ¿no? Porque Es entre bien común nosotros no nos ponemos de también acuerdo. que el paciente que llega tarde a su casa después de un día difícil de trabajo le duele la cabeza, le toma la presión y está alta. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, Pops. ¿Cómo la gente se tiene que tomar la presión y por qué? Porque es la forma en la que nosotros deberíamos tomarnos la presión está explicado por todo esto que acabamos de hablar. Entonces, ¿cómo una persona hace Exactamente. para que le dé el resultado que buscamos? Hay dos formas de tratar de clasificar correctamente a una persona si tiene estos pequeños picos de presión arterial normales o si realmente tiene la presión arterial elevada de manera persistente y por lo tanto es hipertenso. Hay dos formas. La forma más básica y más fácil, que es la que tratamos de iniciar siempre, es lo que se llama automonitoreo de presión arterial. Es decir, la misma persona va a realizar esas mediciones en su casa. ¿Por qué en su casa? Porque incluso el consultorio médico es un lugar medio mentiroso para tomar la presión. De hecho, hay estudios al respecto. La mayoría de las personas cuando van al médico se les sube un poquito la presión. Y a aquellas que se les sube mucho la presión se llaman hipertensión de bata blanca. ¿A quién le gusta ir al médico? ¿Quién no se pone nervioso o se asusta cuando va a ir al médico? Es decir, en ese Ni siquiera a contexto, mí, Pops, ¿eh? y a los médicos menos, pero en ese contexto de inseguridad vamos a tener elevaciones de presión que no son representativos de la presión arterial con la que vive esa persona. ¿Y qué queremos conocer? Queremos conocer la presión arterial con la que vive la persona. Entonces, para esto está el automonitoreo. ¿Cómo se simplifica mucho el automonitoreo de presión arterial? Durante una semana significa 7 días enteros, esta persona va a tomarse la presión en su casa, siempre y cuando no haya algún estímulo diferente, que no esté estresada, que no esté nerviosa, que no haya terminado por ejemplo, una discusión, que no haya terminado un problema personal. Va a sentarse, va a descansar por lo menos 10 minutos y se va a tomar la presión arterial 2 veces al día. Esas veces que se toma la presión arterial, en realidad no es una sola medición, sino que son 3 mediciones si se puede. Es lo ideal y cambiando de brazos. Es decir, 2 veces al día, a la mañana y a la tarde, esta persona se va a sentar, va a descansar 10 minutos, va a tomarse la presión y va a anotarse esas 3 mediciones cada vez que se mida en una hoja. Y ese registro, esa lista, ese automonitoreo de presión arterial, se lo va a llevar a su médico y viendo la media, las mediciones que tiene esta persona, va a saber por dónde está encaminada. Si la mayoría de las mediciones están dentro de valores normales, esta persona no es hipertensa, simplemente ha tenido estos pequeños picos de presión normales. Sin embargo, si la mayoría de las mediciones están por encima de un rango de normalidad, de un rango que es saludable, podemos empezar a catalogar a estas personas con presión arterial persistentemente elevada o con hipertensión arterial. Esta sería la forma más fácil, esta sería la forma más económica y es la que tratamos siempre de buscar los médicos y la que debemos tratar de buscar todos. Hay algunos casos que son un poco más complejos, de personas que tienen persistentemente muchos picos de presión o que tienen valores de presión arterial que no coinciden, que vemos el automonitoreo de presión arterial y está para todos lados muy Raro. desperdigado, no lo encontramos. Para esto existe un estudio que muchos de los seguidores que están ahora viendo en el chat conocerán que se llama MAPA, mapa de presión arterial.
Y MAPA, ¿qué significa? Monitoreo ambulatorio de presión arterial, que no es otra cosa que un dispositivo ambulatorio, que es una especie de tensiómetro, simplificándolo mucho, que la persona se lleva a su casa y este dispositivo cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche va a realizar automáticamente la presión, va a realizar muchísimas mediciones y con esa cantidad de mediciones muy grande va a realizar un promedio y vamos a tener el diagnóstico preciso de si tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Excelente, Bob. Yo siempre le digo al público cuando nos está viendo, tenemos unos 1.300 conectados. Mucha gente te está saludando, dice que se entiende todo. Yo siempre le digo, para saber si sos hipertenso, nosotros tenemos que saber, como bien vos dijiste, si la presión está siempre alta. Y para saber si siempre está alta, tenemos que ver cómo está cuando vos estás en reposo. A mí no me interesa cuando vos haces ejercicio. A ver, ahí puede saltar el cardiólogo y me puede decir, pero ¿cómo no te va a interesar en una ergometría, el ascenso rápido? Son cuestiones técnicas que a la gente que nos está viendo no necesariamente le importa. A la gente que nos está viendo le importa tomarse bien la presión en casa, llevar anotado, que el médico haga el cálculo, y si te pide una ergometría y ve que la presión se elevó mucho en el ejercicio o muy rápido o que reaccionaste mal, puedes sospechar, pero eso ya es más técnico y no lleva a Eso la es más consulta. técnico, exactamente. Exacto. Podemos usar un dato de lo que acabas de hablar para Ujú. transmitir tranquilidad a aquellas personas que han tenido una cifra aislada de presión arterial. En el chat la gente puede adivinar si quiere cuál es el valor normal máximo que se espera durante el ejercicio de la presión arterial. Durante una ergometría en la cual una persona corre o pedalea. ¿Hasta cuánto se imaginan que es normal que suba la presión arterial? Vamos a ver, yo Eso es creo que muy, muchos se van a equivocar para transmitir esta tranquilidad. eso es muy interesante porque sorprende, ¿no? Al que piensa que un pico de presión lo va a matar, sorprende a cuánto llega la Sí, presión en el ejercicio. exactamente, de esa forma se van a quedar más tranquilos. No quiere decir que vamos a dejarle prestar la atención, no quiere decir que no nos vamos a ocupar, pero sí transmitir tranquilidad en el ámbito de la hipertensión arterial es fundamental. A ver cuánto están Ops, poniendo en el chat, 130-90 ponen algunos, 18 118 por pone otro, uno. Sí, 18, 204, 170-80. 150 dice que llegaron. Pops, Bueno, te cuento mientras tanto. Ajá, sí, decime, decime. decime Juan. No, te cuento mientras tanto que estaba viendo el capítulo de hipertensión de nuestro libro, Despierta, que sale hoy, está saliendo después de este live, yo le voy a mandar el link a todas las personas. Me alegro, Y fíjate, felicitaciones. gracias, amigo. Fíjate cómo viene, cómo se lee adecuadamente la hipertensión, qué es la hipertensión, lo que acabaste de decir, y acá, cómo tomar la presión arterial. Lo que vos dijiste, Perfecto. sentate 5 a 10 minutos, tomate en los dos brazos, anotalo, está todo. Despierta lo que busca es que la gente entienda su enfermedad. Yo recién le decía al doctor Furman, en la época de los 70, 80 y 90 existía lo que se llamaba relación paternalista entre el médico y el paciente. Entonces el paciente venía al consultorio, era como un hijo que tenía una enfermedad y vos como padre le decía, usted tiene que hacer esto y a mí me importa poco lo que usted piensa. Yo creo que hoy se dio vuelta para bien ese paradigma y los pacientes cada vez vienen, no siempre igual, pero muchos vienen muy educados, con mucho conocimiento, y se genera como un feedback, un ida y vuelta entre el médico y el paciente, donde yo como médico le digo, mirá, tenés la presión alta, yo creo que vos necesitas medicación y el paciente me dice, doctor, ¿y si yo bajo de peso y hago ejercicio, será que puedo mejorar? Bueno, algunos pacientes realmente pueden mejorar, los del estadio inicial de hipertensión o los prehipertensos puede alcanzar con hábitos. Entonces, es un buen parámetro. Yo creo que la educación del paciente es fundamental en ese sentido. Pops, E- ahora que ya... Ese es el Ajá, objetivo principal. De hecho, cuando yo recibo en el consultorio un paciente que diagnosticamos hipertensión, lo primero que le digo es, tranquilo, vamos a evaluar si hay algún tipo de daño ya en el organismo, que es poco probable porque la mayoría de las veces son hipertensiones leves y que recién están comenzando, pero el objetivo fundamental es que aprendas de qué se trata tu enfermedad y que en conjunto vayamos amortiguando todo lo que se pueda. Y la mayoría de las cosas depende del hábito de vida del paciente. Estoy seguro, Juan, que en tu libro hay un montón de información que va a hacer tremendamente bien a los pacientes en cuanto a hábitos, a actividad física, a alimentación, a estilos de vida. Y después, uno de los pilares, uno, no el único, es la farmacología, el tratamiento con pastillas. Ahí coincido. estamos viendo en el chat que habíamos dicho hasta cuánto es normal que se suba la presión. Les Como voy a 40 decir, respuestas tenés. durante una ergometría, el valor normal máximo que se sube la presión arterial en el ejercicio es 210 de sistólica.
es decir, 21, para que vean hasta dónde llega la presión arterial durante algunos momentos dentro de la normalidad y que eso no quiere decir que sea peligroso. Exacto. Pops, derribemos un mito. Mucha gente viene al consultorio y me dice, doctor, yo sé que tengo la presión alta porque me duele la cabeza. Entonces yo te pregunto a vos como cardiólogo, ¿qué siente un hipertenso? ¿Cómo la persona se da cuenta que es hipertenso? En realidad, la mayoría de las veces la hipertensión arterial no provoca síntomas Ahí y está. ese es uno de los motivos, y hablando y reforzando lo que dijimos antes, que el factor de riesgo modificable más importante en salud, es por eso que jorobamos tanto con la educación. Parte de esta educación es que los pacientes realicen una pesquisa de la presión arterial, es decir, que vayan a un control con su médico y dentro del consultorio le tomen la presión o que ellos mismos se controlen la presión arterial en su casa. La inmensa mayoría de las personas que tienen hipertensión no sienten nada. Y te diría que la mayoría de las personas que vienen al consultorio porque tienen síntomas de hipertensión, te digo, una gran parte en realidad no tienen hipertensión y tienen un síntoma que genera que la presión arterial suba un ratito. Por ejemplo, Exacto. en el contexto de la cefalea, importan mucho las características de la cefalea, del dolor de cabeza. Por ejemplo, una persona que está estresada, contracturada, que ha estado contracturada de su parte cervical superior todo el día, tiene una cefalea que está localizada en la parte de atrás y que muchas veces esa cefalea como reflejo le sube un poco la presión arterial. Entonces tratamos de controlar la cefalea y hacemos un buen automonitoreo para ver si realmente es hipertensión o es la cefalea la que está causando que se aumente la presión arterial. Entonces Mira, hay muchos mm, síntomas que en realidad no están en la hipertensión arterial y es por eso que tratamos de educar lo más que se pueda para que las personas detecten la hipertensión arterial que no está provocando síntomas. Que haya síntomas en hipertensión arterial es una bendición, por así decir. De la misma forma que en un infarto haya dolor de pecho. Es un aviso que no todas las personas tienen el beneficio de tener. yo siempre digo, y a veces se enojan conmigo, que a mí me gustaría que la hipertensión duela, porque la detectaríamos enseguida. Pero como no se Exactamente. siente nada, las personas viven 5, 10, 15 años con la presión alta, y claro, los riñones se rompen, el corazón se rompe, el cerebro se rompe, y las personas terminan enfermando. Pops, te cuento una anécdota para que la gente entienda más o menos cómo veo yo la hipertensión, lo podemos discutir. A mi consultorio vino una señora que hace mucho yo la veía siempre normotensa, su marido de toda la vida, 40 años de casado, desarrolla cáncer, un cáncer terminal, fallece y ella viene se mide la presión como yo le había enseñado y me dice, doctor, yo estoy muy preocupada, falleció mi marido hace 3 semanas y yo noté que mi presión estaba alta y le traigo, evidentemente estaba alta la presión. ¿Sabes lo que yo le dije? Y un colega incluso se enojó conmigo cuando yo se lo conté. Señora, vaya al psicólogo, trate de pasar el luto, no es momento de que usted se mida la presión. Vaya tranquila a casa, yo no le voy a dar ninguna pastilla, vuelva en 1 a 3 meses, 3 meses más que uno, y vemos cómo está de nuevo. Volvió a los 3 meses, Pops, y la presión estaba normal. Ella había pasado el luto, había pasado ese evento estresante y la presión había bajado. Entonces, a veces tratamos como si todo fuera hipertensión y simplemente es presión alta. Exactamente, Entonces, exactamente. De hecho, a ver, hablando de lo mismo que has hablado con los otros ujú, disertantes y las entrevistas, todo es una cuestión de dosis, ¿no te parece? Incluso hasta el ejercicio. sí, Hay sí, dosis saludables de medicación y dosis que son nocivas. En ejercicio, lo mismo, la mayoría de las dosis de ejercicio son saludables, hay poquitas dosis que son nocivas. En cuanto a tomar la presión arterial, podemos decir lo mismo. Hay dosis de mediciones de presión arterial que son normales y las necesitamos y son adecuadas, pero tampoco está bien y tampoco le hace bien a las personas vivir dependientes del tensiómetro. Te sorprendería, Juan, la cantidad de veces en el día a día en el consultorio que yo le pido a los pacientes que por favor no se tomen más la presión arterial y solamente cuando yo se los pido o en los lapsos que yo se los pido. O cuando hablo a veces con hijos de pacientes más adultos mayores, grandes, que le pido por favor sáquenle el tensiómetro a su papá, sáquenle el tensiómetro a su mamá, porque viven con una enfermedad que no sé si tiene un nombre real o no, que es la dependencia del tensiómetro. Se llegan a tomar la presión durante toda su vida 7 a 8 veces. Uno no puede vivir es cierto. tranquilo viviendo pendiente del tensiómetro. Entonces, Mira, ¿hay que Pops, tomarse la presión? Sí, hay que tomarse la presión. ¿Cuándo? Cuando el médico le indica durante un periodo de tiempo y después de desentenderse de eso,
Y entender que hay momentos para sacar conclusiones en la presión arterial y hay momentos en los cuales no hay que sacar conclusiones. Por ejemplo, tu paciente que estaba atravesando un luto, es un momento en el cual la presión arterial no va a estar dentro de rangos normales, no va a ser representativa y que va a generar más preocupaciones y más problemas. Mira, en nuestro libro Despierta hay un segmento donde nosotros contestamos preguntas frecuentes de mi práctica como cardiólogo. Y yo pongo, doctor, el tensiómetro, cómo me tomo, si tengo la presión muy baja. Y fíjate lo que pongo al final, que fue textual. A ver, Poppy, vos no leíste mi libro, es de la práctica médica, fíjate. Importante. Hay personas que con el afán de cuidarse mucho se vuelven obsesivos por medirse la presión. Lo hacen todos los días de su vida, una, dos o tres veces, incluso en cualquier situación. Esto no solo produce problemas de ansiedad y estrés, sino que compromete su estilo de vida y el de sus familiares. Si es tu caso o el de algún familiar, deben comprender que esto no te ayudará e incluso te enfermará. La mejor forma para lograr un equilibrio es aprender sobre esta enfermedad. O sea, nos pasa a Tal todos, cual, Pops. Pasa a todos. Es tal bien cual, interesante. exactamente. Pops, Creo que pregunta. en Ajá. cuanto a temas de salud y de prevención, una de las cosas más importantes es no vivir pendiente de esto. Es decir, prestar atención, que eso ocupe parte de nuestras vidas, pero que lejos de ser una ocupación, sea una preocupación constante. Siempre hay algunos médicos que dicen esto hay que manejar de manera chill, por así decir, tranquila. Nos Vos tenemos que sabés, cuidar, Pop, ajá, claro, nos que tenemos que vienen cuidar, sí, hay pacientes, que cuidarse y ajá, demás, pero no hay que volverse loco, como quien dice. vienen pacientes a mi consultorio y obviamente que los primeros meses, cuando yo empiezo a medicarlos o a cambiar los hábitos, les pido que se tomen la presión frecuentemente. Y cuando pasan 3 a 6 meses que la presión de la persona está controlada, me dicen, y bueno, y doctor, ¿cuándo me tomo? Dentro de un año, cuando me venga a ver y abren los ojos, Sí. o dentro de 6 meses, dependiendo del riesgo. Pero ¿cómo no me tomo nunca? Nunca. Se va a tomar una semana antes, cuando me venga a ver dentro de 6 meses o dentro de un año. Y si me duele la cabeza, menos le digo. Si te duele la cabeza, ahí sí que no te tomas la presión. Así que bueno, espero que se haya entendido este concepto. Pops, pregunta frecuente del consultorio. ¿Todos los pacientes hipertensos necesitan tomar remedios para siempre? No, no todos. De hecho, hay algo, primero que todo hay algo importante que, como habíamos hablado antes, el tratamiento de la hipertensión no solamente depende del tratamiento farmacológico, esa es una de nuestras armas, pero tenemos otras armas, como es la actividad física, de la cual estoy seguro que hablas en tu nuevo libro, es uno de los tratamientos fundamentales. Principalmente, a ver, las dos actividades físicas sirven, pero hay más evidencia a favor de la actividad física aeróbica en cuanto a manejo de presión arterial. Lo otro es los hábitos de vida. Es decir, las personas sedentarias tienen mayor hipertensión que las personas que hacen actividad física. Los hábitos de alimentación. Las personas que consumen grandes cantidades de sodios y alimentos ultraprocesados tienen mayores cifras de presión arterial que las otras personas. Aquellas personas que en su dieta habitualmente incorporan poco potasio, incorporan poca fibra, incorporan pocas legumbres, cereales, vegetales, aceite de oliva extra virgen o incorporan grandes cantidades de carne roja, tienen mayores valores de presión arterial. Es decir, hay muchas cosas que podemos ir acomodando y ajustando en tuercas para poder llegar a mejores valores de presión arterial. En algunos casos, dentro de ese abanico de pacientes hipertensos, los pacientes con hipertensión leve, que son la mayoría, podemos bajarlos a normotensión y no en todos necesitamos medicación. En otros, que están con valores un poco más altos, sí necesitamos, además de todos estos cambios en el hábito de vida, medicación. Que eso se va controlando con el tiempo. Eso se llama titulación en medicina. Nosotros tenemos que titular el tratamiento. Es decir, no vamos a dar una misma dosis de antihipertensivos en el invierno que en el verano. Porque en el verano, por ejemplo, en el lugar donde viven ustedes en Misiones, que hace un calor Sí, terrible, tremendo, ¿ves? el calor en nosotros los mamíferos produce vasodilatación, es decir, las arterias y las venas se relajan para perder temperatura de manera periférica. Y eso hace que la presión arterial baje. Entonces, muchas veces en nuestros pacientes en verano tenemos que sacar medicación o reducir dosis para que estén bien. Nosotros no queremos simplemente bajar la presión arterial, queremos llevarla a valores normales en los cuales los pacientes anden bien. Y esos valores de medicación, esa titulación, va cambiando con el paso del tiempo y con lo largo de la vida. Tanto estacionalmente con el invierno y el verano, también cómo va la persona. Porque una persona de repente empieza a tomar mayor conciencia de su salud y empieza a cuidarse más y empieza a hacer actividad física y baja de peso y muchas veces vamos bajando pastillas hasta incluso muchas veces sacarlas.
Otras veces, con el paso del tiempo, tenemos que ir aumentándolas y es algo que también es esperable. Cada persona tiene su propia historia de hipertensión arterial y bueno, hay que irla acompañando. Por eso los pacientes hipertensos requieren controles por lo menos una vez al año. Vos sabés, Pops, que eso que dijiste de sacar medicación, nosotros en el primer libro contamos la historia de don Andrés, el paciente que nosotros llamamos paciente cero. Y acá cuenta la parte 2. No quiero spoilear mucho el libro, pero a don Andrés le pasó lo siguiente. El paciente obeso, hipertenso, diabético, estresado, con insomnio, de sedentario, y agregarle todos los factores de riesgo que se te ocurran, era un compendio de medicina. La cuestión es que don Andrés empezó a cambiar sus hábitos. Empezó a cambiar sus hábitos. Él tomaba telmisartán, un medicamento muy bueno para la presión, caro, pero bueno, eh, porque tenía una hipertensión de grado leve. Bien, 10 años tomó telmisartán. La cuestión es que había cambiado todos sus hábitos de alimentación, había bajado de peso, pero no lográbamos que vaya al gimnasio. Un día decidió empezar al gimnasio o empezar a hacer ejercicios en general. Empezó a ir ya con alimentación saludable, bajando de peso, y me escribe, che, vos sabés que me estoy mareando, me dice. A los 6 7 meses del gimnasio, ¿eh? Digo, bueno, fíjate de estar bien hidratado, o sea, toma agua antes de ir al gimnasio, toma buena cantidad de agua, aunque no tengas sed. Fíjate de comerte algún hidrato de carbono de disponibilidad prolongada, banana, por ejemplo, antes de ir al gimnasio. Y fíjate cómo te sentís, tomate la presión una semana. ¿Sigo tomando? Sí, sí, seguí tomando. Bueno, semana siguiente, che, me sigo mareando. Bueno, baja el telmisartán a la mitad y tomate la presión una semana y pásame. Empezó a tomar el telmisartán a la mitad, esperó 3 4 días para que se lave un poquito la dosis y se tomó la presión una semana. Me manda 120/80 con telmisartán, incluso reportes de 110, 70. Entonces le digo, deja el telmisartán. Dejo todo, sí, deja. Dejó presión 120/80, 120/70, 110/70. ¿Qué cambió? Sus hábitos. Un paciente que era Cambió él. hipertenso y que tomó 10 años se empezó a marear porque la medicación le estaba sobrando. Ahora, tampoco vendamos espejitos de colores de que todo el mundo que es hipertenso va a dejar de ser hipertenso. Si tu presión es 250/120 y vos tomás 6 pastillas, capaz que en algún momento te sacamos alguna, pero es probable que vos tengas que tomar medicación para toda la vida. Esta es una realidad también. Exactamente, es difícil poder pronosticar eso y todos los pacientes te lo preguntan, esta medicación que me están dando ahora porque soy hipertenso, ¿la voy a tener que tomar por siempre? Y es difícil saber. En pacientes hipertensos leves que realizan un gran cambio en sus hábitos, en su alimentación, en su actividad física, muchas veces podemos realmente llegar a suspender la medicación. Y en pacientes con hipertensión arterial moderada o severa, probablemente no lleguemos a dejar de tomar medicación, pero si continúan con los hábitos saludables, con la alimentación y todo lo que tenemos que hacer, sí, sí, casi siempre podemos disminuir la cantidad de pastillas o las dosis. Así que es controlar y acompañar a cada paciente en su historia de hipertensión, que es variable. Un dato importante es que una de las cosas que generan la hipertensión arterial es algo que se llama rigidez arterial, porque las arterias tienen una elasticidad y una dureza. Y con el paso de los años, lo normal y lo habitual es que nuestra rigidez arterial aumente, es decir, que las arterias sean un poquito cada vez más duras. Y esto hace que sea un poco más dificultoso con el pasar de los años no tener que tomar alguna medicación para la presión. Quizás una dosis baja, pero muchas veces sí la necesitamos, sobre todo para poder tener una calidad de vida y evitar esto que es el problema principal de la hipertensión, que es la lesión de órgano blanco, es decir, lo que dijiste vos previamente, las complicaciones cardíacas, renales y a nivel cerebral. Ops, voy a darle 5 minutos a la gente más o menos para que haga algunas preguntas. Cami me va a Dale. pasar y te voy a transmitir algunas del público. ¿De Contanos una? mientras tanto, porque vos no venís del mundo de YouTube, entonces contanos un poco de qué mundo venís y contanos un poco más sobre el precio de la bata blanca que amablemente me lo mandaste y que la verdad que tiene una forma de escribir fantástica. Bueno, en realidad yo caí en el mundo de Instagram y es ahí donde comunico un poco más en salud. Tengo ahí más de 300.000 seguidores y casi 100.000 en TikTok. Genero contenido médico principalmente para alumnos de medicina o médicos, pero también hay gente interesada en la ciencia y en la salud. Me interesa mucho la ciencia a mí. Yo soy médico cardiólogo y trabajo de manera privada desde hace muchos años. Tengo una empresa de medicina, tengo mi propio centro médico
Y en algún momento empecé a compartir información, contenido, y se me fue un poco de las manos, crecí un montón. Eh, y bueno, en un congreso me presentaron a Juan, él hace YouTube, y yo hacía Instagram, y un amigo, un colega en común nos presentó. Y bueno, tengo el honor ahora de ser amigo de Juan, que yo estoy en Córdoba, él está en Misiones, pero hablamos seguido a diario. Y bueno, y El precio de la bata blanca, que es este libro que publiqué, no sé, la verdad que no me acuerdo, hará hace 3 meses, más o menos, 3, 4 meses. Deben hacer, sí, 3 meses deben hacer. 3 meses de hace. Eh, Va sobre todo orientado para contarles a los estudiantes de medicina y a los médicos de dónde viene ser médico, a dónde estamos y para dónde va la medicina. Porque la medicina ha cambiado un montón, tienen cosas que se han perdido en el camino y que creo yo que tenemos que reflotar. Por ejemplo, la conexión y la confianza con la gente. Vos muy bien lo dijiste, Juan, recién. Antes la medicina era paternalista y el médico mandaba y el paciente obedecía. Eso ha cambiado totalmente. El escritorio hoy del consultorio no es un eje vertical, sino que el paciente está totalmente más empoderado, se informa, aprende, sabe, muchas veces sabe más que el médico. Entonces, ya ser médico hoy es un desafío. Y, y mi objetivo con esto es volver a poner la medicina en ese valor de orgullo profesional y en ese valor de validez que creo que ha perdido un poco, y que realmente toma un precio muy grande, porque ser médico, vos lo sabés muy bien, es un esfuerzo físico, mental y de persistencia de muchos años, por no decir décadas, y que nunca termina y que tiene un alto precio. La pregunta es si es justo o no, y de eso se trata este libro. Está fantástico, Pops. Pops, están preguntando mucho por la sal. Preguntan por la sal marina, si es mejor, si pueden comer mucha sal, si el problema es el salero. ¿Qué pensás vos como cardiólogo de la sal? En realidad hay un pequeño fantasma ahí porque el principal problema en los pacientes hipertensos, si bien, a ver, el problema es el sodio, pero no tenemos sodio solamente en la sal. La fuente principal de sodio son los alimentos ultraprocesados. Desde épocas precolombinas ya las sales se utilizaban como para ¿Moneda? conservar la comida. Y se siguen utilizando los alimentos ultraprocesados como conservantes. Los alimentos ultraprocesados tienen enormes cantidades de sodio que nosotros no percibimos, que no nos damos cuenta que lo tienen. Y los pacientes hipertensos que consumen altas cantidades de ultraprocesados, y lo han dicho probablemente todas las personas con las que has hablado hoy, es nocivo para los pacientes hipertensos. El sodio también lo encontramos en la sal, del salero, por así decir. ¿El paciente hipertenso puede comer con sal? A ver, depende de su grado de hipertensión, puede comer un poco, pero el resumen es que puede comer menos de lo que puede comer una persona normal. Se dice en la literatura médica que el dosaje, a ver, perdón, el dosaje no, la cantidad de gramos de sal que puede comer un hipertenso es menor a 2 gramos por día. O sea, una dieta hiposódica, se llama eso. Que básicamente es menos de una cucharadita chiquita de sal. Pero esa sal no de salero, sino la que está en el salero y la que está en toda la alimentación del día. Es decir, una persona hipertensa tiene que comer con menos sodio, porque si no sus valores de presión arterial van a subir. El sodio aumenta la presión arterial. Entonces es importante que estén al tanto de esto. Dentro de este panorama de sodio y tratar de cuidarse con este principal enemigo que es la sal y el sodio, han surgido un montón de alternativas que las dietéticas y el mercado ha tratado de explotar al máximo, en el cual tenemos un montón de variantes, ya sea la sal rosa del Himalaya, ya sea la sal marina, ya sea la sal diet o dietética reducida en sodio. Hay algunas que sirven y otras que realmente no sirven. Por ejemplo, la sal marina y la sal del Himalaya, que es la sal rosada, si bien son muy atractivas y ese aspecto de sal natural nos hace creer que es más saludable, realmente no tiene beneficios y al fin químico es sal. No hay muchas vueltas con eso. Pero sí, la sal reducida en sodio, que en realidad es modificada para que tenga más potasio y menos sodio, es la clásica sal verde cuando van al supermercado, en las góndolas donde están todas las sales. Habitualmente la que tienen etiqueta verde dicen reducida en sodio y complementada con potasio. Esa sal sí se aconseja como un paso intermedio en los pacientes hipertensos, porque al tener menos sodio pueden utilizarla en su alimentación, como un paso, como una mentira para el paladar, como quien dice.
Porque una de las cosas que más les cuesta al paciente hipertenso cuando le damos esa noticia de que es hipertenso es el cambio en la alimentación. Haber comido con sal, agregándole sal a la comida durante mucho tiempo y de repente pasar a no comer nada de sal, es lo que más les afecta. Les afecta mucho más incluso que la toma de pastillas. Entonces ahí hay un quiebre muy grande en una decepción del paciente de decir yo no voy a poder con esto porque yo de repente algo que yo disfrutaba de mi día a día era la alimentación y ahora no sentirle sabor a la comida me afecta. Y compro, es cierto que es muy difícil. En esos pacientes donde es dificultoso la reducción de sodio, esta sal que tiene suplementos de potasio y que está reducida en sodio, ayuda como a ese intercambio de pasar a comer sin sal. Les digo un spoiler, no tiene el mismo sabor que la sal común. Pero bueno, es por lo menos una pequeña mentirita como para ir llegando a esa dieta hiposódica. Le agrego un pequeño detalle, Pops, para que la gente lo sepa. De a poco, a medida que disminuyen la sal, las papilas de la lengua se van volviendo a acostumbrar a los sabores naturales y con el tiempo vas a volver a sentir sabores en frutas y verduras que no Cierto, sentías. Pero al cierto. principio es horrible. Entonces, Al coincido con principio vos. es decepcionante, es desalentador, que diría. Pero todas las personas, con paciencia y paulatinamente, comienzan a sentirle el sabor de la comida después de comer un determinado tiempo sin sal. Así que compro, Juan, ese comentario que acabas de decir es fundamental. Mira, Pops, nosotros todavía no mandamos el link de nuestro libro, pero hay gente que ya por alguna forma ya lo obtuvo, nos están diciendo acá en el chat. Si van a la página 150, ahí tienen la pregunta, ¿puedo beber agua con sal y la sal del mar o el Himalaya son buenas? ¿Existe algún tipo de sal más saludable? Fíjate lo que digo, fue como si hubieras leído el libro, Pops. Sí, las sales enriquecidas con potasio, 75% de cloruro, 25% de potasio, han mostrado disminuir el consumo de sodio y aumentar el consumo de potasio. Esto es fundamental para tener la presión controlada. Sin embargo, eh, consúltale a tu médico si te lo recomienda, porque el potasio en exceso puede ser malo para los riñones si estás enfermo de ellos. Entonces, Ujú. la sal baja en sodio y alta en potasio es una muy buena opción para el hipertenso como switch a disminuir. Pero la clave es lo que dijiste al principio. En general, cuando vienen y me dicen, doctor, saqué el salero de la mesa, yo le digo, volvelo a colocar. Sacá las otras porquerías que comes, que en general son el 70% de la sal que comes en el día o del sodio. Exacto. El salero representa solo el 30%. Y ese 30% en general son 2 o 2,5 gramos, que es lo que deberíamos comer. Juan, ahí te consulto, porque una de las recomendaciones que yo le doy a los pacientes, que te soy honesto, no lo he sacado de ninguna evidencia científica, pero más de la experiencia con pacientes, es en el switch de empezar a ponerle menos sal a la comida. Yo les aconsejo, me gustaría saber qué opina Camila en algún momento con esto, Ujú. no agregar sal en la preparación de la alimentación, sino preparar la comida totalmente sin sal y luego ya con el plato de comida en la mesa espolvorear un poquitito de sal sobre la superficie. De esa forma se termina agregando mucha menos sal y se siente el sabor que necesita el paciente como para ir acostumbrándose. ¿Vos haces eso ¿Vos con tus sabés pacientes? Vos sabés que es una práctica que se hace, Pops, y que funciona mucho porque engaña. A ver, cuando la gente le agrega sodio o sal a sus alimentos, el sodio se fusiona con los alimentos, el agua absorbe ese sodio y el sodio desaparece y se pierde en el fondo de la olla, por decirlo así. Cuando vos espolvoreas, queda en la superficie durante algunos segundos y por eso te llevaste la comida a la boca y lo que contacta con tu lengua es sal, entonces le vas a sentir más el gusto de los alimentos. Exactamente. Es una excelente forma de switchar. Yo lo utilizo, a mis pacientes les va muy bien, pero hago el mayor hincapié en el tema de los ultraprocesados. Pops ha sido monstruosamente amable con nosotros. Recuerden, doctor Poppy en Instagram, El precio de la bata blanca, su libro salió hace 3 meses, imperdible. Gracias, amigo. Gracias por este tiempo, por haberte conectado y por esta charla que sé que fue muy beneficiosa para nuestros pacientes. Gracias a ustedes por la invitación, a disposición para cuando quieran. Siempre es lindo hablar de salud, siempre es lindo hablar de ciencia y estoy seguro que el trabajo que ustedes están haciendo en la cantidad millonaria de seguidores que tiene un impacto en salud que estamos aprendiendo cómo va a ser para el futuro, pero estoy seguro que están cambiando muchas vidas, así que los felicito. Gracias, amigo. Bueno, continuamos. Hablamos con el doctor Jaramillo, con el doctor Borja, con el doctor Osvaldo Restrepo, con Javier Furman, con el doctor Popi, y creo que no me estoy olvidando de ninguno, Javier Furman, Borja, Osvaldo Restrepo, Jaramillo y el doctor La Rosa. Estuvimos en la presentación de Despierta. Hay mucha gente que está preguntando en el chat qué pasa que no encuentro el libro, por qué no está.
Bueno, para Argentina ya está disponible, ¿sí? Lo pueden buscar por Mercado Libre, ponen Despierta, doctor Beller, les va a aparecer. Si no les aparece, yo me desconecto de este chat y les envío el mail a la lista prioritaria con los links. Para el resto del mundo, en cualquier momento va a estar la versión física. Mientras tanto está la versión Kindle, la versión ebook. Apenas salga la versión física, que dependemos de que Amazon termine unos chequeos que hacen, les vamos a estar mandando otro mail para que lo puedan obtener. Paciencia, perdón, es una cuestión que no teníamos previsto de Amazon, ya estaba publicado y dicen que algún pequeño margen está irregular, así que lo estamos resolviendo. En teoría ya estaba todo publicado, así que entre hoy, mañana o máximo pasado les llegará el mail con el link. Les pido que nos tengan paciencia y que nos acompañen.